Oportunidad que me dan de compartir la mesa con queridos colegas, tantos foros que hemos estado juntos a lo largo de los años, y la oportunidad de continuar con una conversación que hemos tenido varios de los que estamos aquí presentes en el marco de este proyecto del Ius Constitucionale Comune para América Latina. Son foros, seminarios, en los que de manera ininterrumpida desde 2004, según yo recuerdo, nos hemos venido reuniendo para ir arrojando luz, ¿no? Hasta se puede poner en términos del génesis, del caos al orden conceptual, en algo que no sabíamos bien qué era al principio. Estábamos tratando de describir una realidad que estaba ocurriendo en lo que ahora llamamos el espacio jurídico latinoamericano, gracias a la formulación de René Ureña, colombiano. Y bueno, a lo largo de esos foros se ha ido construyendo este concepto que creo yo es útil para explicar qué es lo que está sucediendo en América Latina y qué puede seguir sucediendo. Entonces, yo quiero retomar parte de esa conversación y tratar de aprovechar mis 10, 15 minutos para ver hacia dónde podemos avanzar conforme al punto en que dejamos la conversación la última vez que nos vimos. Es una oportunidad inigualable estando aquí los colegas. La última vez que nos vimos fue en Tucumán, cuando le dieron el doctorado honoris causa al doctor Armin von Bogdandy. Me hicieron el favor de invitarme para ser testigo de esa estupenda ceremonia, y ahí dejamos la conversación. Fue la última vez. Y de ahí quiero retomar algunas cosas. Pero antes tengo que hacer algún recuento, porque para que no sea nada más conversación entre los iniciados, hacer un recuento para que el público aquí presente vea más o menos por dónde hemos ido caminando. Ya lo describió de manera muy profunda el doctor von Bogdandy. Yo nada más haré una serie de anotaciones adicionales. El tema de fondo, el núcleo de ICAL es el concepto del constitucionalismo transformador. Ahora, creo importante mencionar que ICAL no es el único paradigma que trabaja en la región o en el mundo con este concepto. Hay varios paradigmas, hay que decirlo. Por lo menos yo identifico dos adicionales al del ICAL, ¿no? El del ICAL es todo lo que ya mencionó el doctor von Bogdandy, este enfoque de derecho comparado, este enfoque de ir y venir entre el derecho nacional y el derecho internacional público, el enfoque multinivel, el enfoque cooperativo dialógico. Es el énfasis de ICAL. Pero hay otros paradigmas. Por lo menos está el de gente como Upendra Baxi en la India, Daniel Bonilla, David Vilchitz en Sudáfrica, que trabajan otro paradigma, utilizando también la idea del constitucionalismo transformador. Tienen varios libros y artículos empleando ese concepto. Hay un matiz, hay una diferencia entre ICAL y este paradigma de estos colegas que acabo de mencionar, porque ellos no ponen el énfasis en el aspecto cooperativo y multinivel. El énfasis de ellos es el Tribunal Constitucional Nacional y cómo puede ese tribunal, o cómo pueden esos tribunales hacer avanzar una agenda de eficacia de los derechos sociales como promesas que están contenidas en las constituciones nacionales, ¿no? Y esa línea, ese paradigma, se ha ido mucho por el lado, pues, por supuesto, de la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, el tipo de sentencias de tipo novedoso, de impacto estructural. Se han ido por el lado el papel del Tribunal Constitucional en el monitoreo del proceso de ejecución de las sentencias. Esa es la línea que ellos han agarrado. Y hay otro paradigma, se identifica con el nombre del nuevo constitucionalismo latinoamericano, que tiene otra idea, tiene una idea, pero para empezar una idea teórica de fondo, de alguna manera romper con el prisma ideológico del constitucionalismo de origen liberal, ¿no? Un énfasis en
la democracia directa o participativa, una especie como de menosprecio de la democracia representativa, el reconocimiento de sujetos colectivos, sobre todo pueblos indígenas, impacto de ese reconocimiento en la configuración de los órganos del Estado, un enfoque que a veces conecta con proyectos, en la práctica ha conectado con proyectos autoritarios, no en todos los casos, pero en algunos casos ha conectado con ese tipo de proyectos. Pero bueno, yo quisiera nada más enfatizar, hay otros paradigmas que están presentes en la discusión y en la práctica. Los dos primeros paradigmas, ICAL y el paradigma centrado en el juez constitucional, pues el centro, el gran énfasis es el rol del juez. En un caso, el juez nacional en interacción con el juez interamericano, y en otro caso es el juez nacional. Aquí quiero introducir, en este ánimo de ir avanzando, el concepto de garantía. En el caso de estos dos paradigmas últimos que acabo de mencionar, estamos hablando de garantía de los derechos en sede judicial. Son los jueces los que pueden ir de manera gradual haciendo avanzar esa aplicabilidad y esa agenda de derechos sociales. Eso lleva a la discusión del activismo judicial, legítimo o no, impacto en visiones tradicionales del principio de separación de poderes, debate en el que no hay tiempo de meterse en este momento. Bueno, en esas discusiones estábamos desde hace años, cuando llega un libro muy importante que ha tenido un gran impacto, diría yo, en América Latina, el libro de Roberto Gargarella, que se titula La sala de máquinas de la Constitución. ¿No? Estábamos nosotros en esta discusión, sede judicial, garantía, cuando llega el libro de Gargarella, y él nos sugiere, entre muchas otras cosas, sugiere esta idea de las influencias cruzadas en el seno de las constituciones. Cómo la parte de los derechos, cambios que hagas en la parte de los derechos, influye en la organización del poder. Cambios que hagas en la organización del poder, influye en la parte de los derechos. Y en lo básico, de las propuestas básicas, yo diría hasta provocaciones intelectuales básicas de Gargarella en su libro, es que en América Latina hemos enfatizado el cambio en la parte de los derechos y hemos descuidado la parte de la estructura del poder. La hipótesis fuerte de Gargarella es decir, hay que introducir cambios en la estructura, en la organización del poder, para hacer avanzar la agenda de los derechos de todos, incluidos por supuesto los de ESCA. Esto conecta con uno de los últimos coloquios latinoamericanos que hubo en Heidelberg, donde precisamente empezamos a pensar, a ver, ¿y cómo se vinculan las estructuras del Estado con el avance o no avance de una agenda de derechos? Entonces, digo, la inquietud estaba por ahí, pero Gargarella la pone en esa forma del libro, en forma del libro, en un argumento de su libro, y pues abona aún más a la discusión. Ahora, Gargarella ahí se queda. Gargarella ahí se queda porque en el libro uno se preguntaría, bueno, ¿y entonces hacia dónde podríamos ir pensando que se puede avanzar en un cambio en las estructuras de poder para que haya un impacto en la agenda de los derechos? El libro no dice nada, en Tucumán lo estuvimos discutiendo, ahí en viva voz con Gargarella, y juntos no pudimos pensar, bueno, ¿y hacia dónde? Entonces, creo yo que la contribución de esta plática, que es exploratoria mía, y de manera súper sintética y súper breve, puede ser el tratar de identificar, por lo menos de manera muy general, por dónde se puede avanzar en la reflexión. No ya decir, esto son las propuestas, no, por dónde podemos empezar a reflexionar en esa línea. Y me quedan 5 minutos. Yo diría nada más, son 3 pistas por las que creo que se puede avanzar. Una primera es profundizar en la idea o en el concepto de garantía. Otra es tratar de reflexionar alrededor de una teoría normativa que nos permita fijar un horizonte al cual se puedan vincular configuraciones institucionales y procedimentales
en aras de avanzar precisamente en esta idea de los derechos, pero ya no desde el punto de vista de la sede judicial, o no nada más desde el punto de vista de la sede judicial, sino de la estructuración más integral del poder. Profundizar en el concepto de garantía. Garantía es un concepto que se utiliza por muchos y por muy connotados autores, ¿no? Yo en el mapeo que he hecho en esta parte inicial de la investigación, Schmitt tiene su concepto de garantía, garantías institucionales, Jelinek tiene en su teoría del Estado tiene su concepto de garantías de derecho público, en las que incluye las sociales, las políticas y las jurídicas. Kelsen, por supuesto, tiene su libro fabuloso, Garantía Jurisdiccional de la Constitución. Él está pensando en sede judicial. Luigi Ferraioli tiene su formulación de garantías positivas y negativas, piensa sobre todo en garantías de corte judicial. Hurgando en la literatura, encontré a un teórico del derecho español, de apellido Peña Freire, que tiene un libro que se titula La garantía en el Estado constitucional, que da una pista. Y la pista que da, lo voy a decir porque no hay mucho tiempo, la pista que da es la pista procesal o procedimental. Garantía, lo dice, da una definición, pero no da tiempo de darla. Pero por lo menos, digo, para Peña Freire, la garantía tiene una naturaleza procesal, procedimental, instrumental. Hay que buscar en los procedimientos, en distintos tipos de procedimientos de organización de las entidades estatales, en dónde puede estar el secreto de la garantía de los derechos en sede política. Diego Valadez tiene un artículo que se titula precisamente así, La garantía política como principio constitucional. ¿Y qué es la garantía política? Son el conjunto de procedimientos parlamentarios basados en reglas específicas o en principios que tiene por objeto el ejercicio de controles políticos entre los órganos del poder conforme a facultades de las que están investidos en un sistema democrático y representativo. Pero bueno, el argumento de Valadez en ese artículo es decir que el garantismo se ha centrado en la función adjudicativa, pero hay que buscar garantismo también, garantismo de los derechos en las estructuras de poder, y mucho de ello está en los procedimientos con los que trabajan los distintos órganos del poder, incluidos los órganos del poder legislativo y los órganos del poder administrativo. Entonces hay que buscar, dice Valadez, esas técnicas que permitan trasladar el garantismo o llevar el garantismo más allá de la sede judicial y de la función adjudicativa. Teoría normativa, una teoría normativa que permita trazar un horizonte, y yo creo que en Habermas se encuentra esa, o por lo menos pistas de esa teoría normativa. Lo que le preocupa a Habermas es cómo funciona la voluntad política común, cómo se hace realidad o cómo se puede hacer realidad, es una teoría normativa, la soberanía popular. Y su respuesta, y ya no me da tiempo de nada más, es decir, propongo, dice Habermas, un modelo procesual, así lo dice la traducción en español, de facticidad y validez. Es un modelo procesal. Hay que procedimentalizar la soberanía popular, hay que fijarse en los procedimientos de composición y forma de trabajo de los cuerpos parlamentarios, hay que fijarse en el modo de elección, en el estatus parlamentario, el modo de decisión dentro de dichos cuerpos, el modo en que se desarrolla la negociación en el seno de los mismos, los turnos de intervención de las partes, la duración de las negociaciones, quién interviene, quién no interviene, quién tiene voz, acceso y quién no la tiene. El horizonte o el principio normativo principal que le preocupa a Habermas para reorganizar los procedimientos en esta clave es, dice, prevenir el peligro de las estructuras asimétricas de poder, que las estructuras asimétricas de poder de la sociedad se reflejen en la estructura del Estado y que eso a su vez refleje un sesgo hacia un lado o hacia otro. Por supuesto, es mucho más complejo esto, pero ya tengo que pasar para cerrar a las hipótesis. Terminar con hipótesis, esto es algo
exploratorio, como dije al principio. La hipótesis es robustecer la eficacia de los derechos en los estados constitucionales contemporáneos requiere fortalecer las garantías en sede judicial y las garantías en sede política. Las garantías en sede judicial requieren de diseños institucionales que permitan el acceso a la justicia a los potenciales beneficiarios de los derechos. Esto ya ha empezado a suceder en algunos países latinoamericanos. Está muy claro, por ejemplo, en Colombia, ¿no? La flexibilización de la acción de tutela ha dado acceso a un montón de personas y eso ha permitido una expansión del alcance de los derechos prometidos en la Constitución de ese país. Finalmente, la otra hipótesis, las garantías en sede política requieren de diseños institucionales que permitan el acceso de la voz de los potenciales beneficiarios de los derechos a los procesos de toma de decisión legislativa y administrativa, porque finalmente los derechos, su eficacia, depende también de acción legislativa y de acción administrativa. Y eso lleva a explorar tres configuraciones institucionales, y con eso termino. Uno es el sistema representativo y el procedimiento de elaboración de la ley. Dos, los procedimientos para la elaboración de actos y regulaciones administrativas. Y tres, procedimientos de designación de servidores públicos en órganos primarios del Estado. Yo creo que ahí, en la revisión de ese tipo de procedimientos y ver la manera de que haya acceso, no predominio, pero por lo menos acceso de la sociedad civil en esos procedimientos, yo creo que hay un campo importante para reflexionar y de cómo podemos avanzar en esa línea que hemos venido trabajando en nuestras discusiones del ICAL. Muchas gracias y perdón por haberme pasado unos minutos.